Presidente Rafael Correa, entre las cuestiones que su gobierno enfrenta actualmente, dos tienen más repercusión internacional. Quisiera que usted explicara a los brasileños de qué se trata el conflicto con Chevron. En primer lugar, mil gracias por esta entrevista. Muy obrigado. Un inmenso abrazo a nuestro querido Brasil. Bueno, los conflictos que va a tener todo gobierno revolucionario que busca la justicia social con estas transnacionales corruptas y corruptoras. Chevron compró en el año 2000-2001 a Texaco, empresa petrolera que trabajó de 1962 a 1990 en Ecuador. Destrozó la selva amazónica, pero no va a poder ocultar eso. Te invito a ti, invito a Dilma, invito a cualquier brasileño a que vaya a la Amazonía, a meter la mano en las piscinas dejadas hace 30 años por Chevron y sacan la mano negra, la mano sucia Chevron, que fue Petroecuador. Pregunten a las comunidades si alguien más trabajó, tocó esa piscina. Una gran mentira, no podrá con sus millones, con su prepotencia, ocultar la verdad es demasiado evidente. Entonces, lo denunciaron comunidades indígenas de la Amazonía por esa contaminación. Lamentablemente, y esta es la carta de la que se sirve Chevron, empresa corrupta y corruptora, corrompió a gobiernos anteriores. En 1998 un gobierno entreguista, el de Yamil Maguad, el de la crisis bancaria, firmó diciendo que todo estaba bien. Pero eso impedía al Estado, como Estado, demandar a Chevron Texaco, pero no a terceros privados. Yo no puedo poner obligaciones sobre individuos, sobre comunidades. Entonces ellos, en uso de su legítimo derecho, hace 20 años, demandaron a Chevron Texaco, porque compró, insisto, Texaco a inicios de este siglo. 20 años ha durado el juicio. Chevron luchó una década para que no solo en juicio en Nueva York, sede de la compañía, sino en Ecuador, diciendo que las cortes ecuatorianas tenían la capacidad para tratar un juicio de esta magnitud, etc. Pierde el juicio, y antes de que perdiera, cuando ya vio que no podía comprar a las cortes, que no podía comprar a nuestro gobierno, empezó una campaña mundial de desprestigio al Ecuador, al presidente Rafael Correa, nuestro gobierno, y al sistema jurídico ecuatoriano. Efectivamente perdió. Nos demanda en La Haya, en esta sinvergüencería que son los tratados de protección recíproca de inversiones, que es un atentado a la soberanía de nuestros países. Brasil no los tiene. Y lamentablemente países como pequeños como Ecuador, en la larga y triste noche neoliberal, firmó muchos de estos tratados. Nos demandan ante la Haya diciendo que somos nosotros, el gobierno, el que tiene que pagar, porque nosotros firmamos en el 98 que todo estaba limpio. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero además, Texaco dejó de operar en el 92 en Ecuador. El tratado es de 1997. Nos demandan en el marco de un tratado de protección recíproca de inversiones de 1997. Aplican retroactivamente el tratado. Y el tratado no cubre problema entre privados, es problema entre Estado y transnacional. Este juicio es un problema entre comunidades indígenas de la Amazonía y transnacional. Pese a eso, como esos centros de arbitraje, todos en favor de las transnacionales, es una de las cosas que tiene que enfrentar América Latina, tiene que enfrentar UNASUR. Se declara competente el tribunal y nos ordena suspender la sentencia. Al gobierno le ordena suspender la sentencia de cortes independientes. O sea, se acabó la independencia de la justicia, se acabó la soberanía del país. Todo eso estamos enfrentando. Pero tenemos el arma más poderosa que se haya inventado para tanta prepotencia, tantas centenas de millones de dólares, tantos lobistas, tantos abogados. Y es la verdad. Te invito mañana a que vayas a la Amazonía ecuatoriana a meter la mano en las piscinas dejadas por Chevron. Preguntes a la comunidad si después de Texaco alguien más tocó esas piscinas y verás que te sale la mano sucia de brea. Es la mano sucia de Chevron, no podrán ocultar la verdad. El otro tema es Yasuní. Usted tuvo una iniciativa inicial de preservar esas reservas con una propuesta internacional que finalmente no cuajó. ¿Cómo fueron sus antecedentes y cuál es la propuesta actual? Fue una propuesta revolucionaria, se adelantó a su tiempo. Hemos perdido 6 años en esto, 6 años que el país lo requería para su desarrollo. Ahí tenemos 19.000, 18.000 millones de dólares en valor actual, que el país los necesita para vencer la miseria. ¿Cuál era la propuesta? Dejamos en el subsuelo el petróleo, en una zona muy sensible ecológicamente, pero el principal problema eran las emisiones. Es petróleo crudo. Al quemarse ese petróleo, se enviarían más de 400 millones de emisiones de carbono a la atmósfera. Como una iniciativa contra el cambio climático, un compromiso de un país que no es contaminador. Somos contaminadores marginales, ¿no? Las responsabilidades con respecto a la contaminación son compartidas, pero diferenciadas. Ecuador no contamina lo que contamina Estados Unidos, pero como una propuesta concreta para combatir ese cambio climático dijimos, dejamos el petróleo bajo tierra.
Eso nos cuesta miles de millones a los ecuatorianos. Nuestro mejor negocio financieramente sería sacar ese petróleo, pero queremos contribuir en la lucha contra el cambio climático, pero que se corresponsabilicen los contaminadores, pagando la mitad del valor del petróleo que se encuentra bajo tierra. Nunca se corresponsabilizaron. Han pasado 6 años, no podemos esperar más. Así que siempre dijimos, en caso de que no se corresponsabilicen, tenemos que ir al plan B. Con suma responsabilidad ambiental y social, extraer ese petróleo que se necesita para el desarrollo del pueblo ecuatoriano. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Se va a afectar menos del 1 por 1000 del Yasuní. La iniciativa se llamaba Yasuní ITT. ITT significa los campos Ispingo, Tambococha, Tiputín. 80% del Tiputini ni siquiera está en el Yasuní. El problema eran las emisiones, no el impacto en el bosque. Siempre lo dijimos, no el impacto en el parque. El impacto es mínimo. Pero debido a la falta de corresponsabilidad de los contaminadores globales, tomamos la decisión responsable, histórica, coherente, de extraer ese petróleo. Porque yo no voy a sacrificar a los pobres del Ecuador en el altar de los contaminadores globales. Hicimos lo que pudimos, sin ser nuestra responsabilidad. No somos los mayores culpables. Todos somos culpables de la contaminación de nuestro planeta, pero no somos los mayores culpables. Pero si ya los mayores culpables no se corresponsabilizan, yo no voy a poner a los pobres de la patria tontos útiles de esos contaminadores globales. ¿Habrá una consulta sobre el tema? Bueno, se están recogiendo firmas, existe el derecho constitucional, si reúnen 5% del padrón, cerca de 600.000 firmas, podemos ir a consulta, nosotros no tememos al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. ¿Tienen definido de qué van a hacer con los recursos? Sí, básicamente, paradójicamente, mire, donde más pobreza existe en el Ecuador es en la Amazonía, región de la cual hace 40 años se saca la riqueza nacional, el petróleo, pero así ha sido de inequitativo el país. No solo ha habido inequidad social, extremadamente ricos y extremadamente pobres, sino inequidad regional. Unas regiones concentraban todo, otras regiones no tenían nada. Inequidad étnica. La pobreza se concentra en zonas indígenas que están en Amazonía. Entonces, sobre todo para combatir la pobreza en Amazonía, la entiende esto Brasil y el mundo. Hay muchos mitos en esto. El principal peligro para la Amazonía ecuatoriana no es el petróleo, es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, que cada vez destruye más bosque. Y yo no le puedo decir a un pobre, muérete de hambre, y no tales. Tengo que darle alternativas de empleo. Para eso se necesitan esos recursos. La principal fuente de contaminación del agua dulce ecuatoriana no es el petróleo, no es la minería, son las aguas servidas de las ciudades. Y la pobreza, debemos entender eso, también contamina. No una magnitud que contamina la riqueza, pero la riqueza contamina globalmente. No sienten todos los efectos de su contaminación. La pobreza contamina localmente. Contamina en el río, porque las aguas servidas van al río y en ese mismo río se bañan, de ese mismo río beben, con ese mismo río utilizan el agua para cocinar. La principal fuente de contaminación del agua dulce ecuatoriana son las aguas servidas de nuestras ciudades. Y para solucionar eso se necesitan miles de millones de dólares. Entonces, paradójicamente, el buen uso de nuestros recursos naturales ayuda a conservar el medio ambiente, no a destruirlo. Y el principal objetivo de los recursos de Yasuní ITT será para combatir la pobreza, sobre todo en Amazonía, y dotar de servicios básicos, fundamentalmente agua potable, alcantarillado y tratamiento de desechos sólidos a toda la población ecuatoriana, para evitar la contaminación. Presidente Correa, ¿cómo están las relaciones con Brasil? Bien, pero creo que se pueden profundizar mucho más. Yo creo que Brasil no conoce lo suficiente a Ecuador. Ecuador conoce mucho a Brasil. Hay muchas empresas ecuatorianas trabajando en Brasil, pero por ejemplo tenemos muchas barreras fitosanitarias para entrar al mercado brasileño. Ahora, no solo nos interesa el plano mercantil, ¿no? Hay la integración que pensamos con países hermanos como Brasil va mucho más allá de lo comercial. Se trata de políticas conjuntas, se trata de la integración integral, que es UNASUR. Entonces creo que las relaciones pasan por un extraordinario momento, pero se puede hacer muchísimo más. Usted tiene un viaje programado para Brasil. ¿Cuál es el carácter de ese viaje? Ya estamos esperando allá. De trabajo, ¿no? Pido disculpas a Dilma porque ojalá no la complique, pero nos invitamos. ¿Y por qué nos invitamos? Porque acá vamos a cumplir prácticamente todos los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, que son objetivos mínimos. Eso no debería contentar a nadie. Es lo mínimo que se tiene que hacer. Pero hay un objetivo que tal vez no logremos o con el cual tenemos más dificultad, que es
la lucha contra la desnutrición infantil, que debería ubicarse en 20% para el 2015. Nosotros estamos en 23% y estamos bajando apenas 0.2, 0.3% anual. Brasil tiene grandes éxitos en la lucha contra la desnutrición. Nosotros con toda humildad queremos aprender de los que más saben. Entonces queremos ir a ver esa experiencia brasileña. Así que le pido desde ahora disculpas a Dilma por haberme autoinvitado a Brasil, pero es una visita de trabajo, no tiene que preocuparse en absoluto por nosotros, básicamente para estudiar, examinar, aprender de ese tan exitoso programa antidesnutrición que tiene Brasil. Yo me acuerdo su discurso cuando triunfó, hablaba de las noches oscuras del neoliberalismo de la cual se salía y decía que no era más una época de cambio, sino un cambio de época. ¿Qué época nueva es esa en que entramos? Bueno, se acabó la larga y triste noche neoliberal. En muchos gobiernos, países, existen gobiernos progresistas que están aplicando el socialismo del siglo XXI, pero ¿cuál es el cambio de fondo? Y ahí radica no todo el problema, pero la mayor parte del problema. Es condición necesaria para el desarrollo, no suficiente. Ese es el problema del desarrollo. Hay muchas condiciones necesarias, pero ninguna suficiente. Se necesita ciencia y tecnología, pero eso no es suficiente. Lo pueden aplicar, la pueden utilizar nuestras élites solo para concentrar más ingresos y diferenciarse. Entonces, una condición necesaria, fundamental, es el cambio en la relación de poder. ¿Cómo se explica el subdesarrollo de América Latina? ¿Por qué América del Norte se desarrolló y nosotros no? Si teníamos más recursos naturales, teníamos civilizaciones, aztecas, mayas, incas, ya tenían tribus nómadas, tenían esas civilizaciones tecnología. Ese es el gran enigma, uno de los grandes enigmas del desarrollo. Y las respuestas son complejas, pero parte de esa respuesta es la clase de oligarquía que ha tenido América Latina, excluyente, que ha utilizado los frutos del progreso no para mejorar al resto, sino para diferenciarse del resto. Entonces un verdadero desarrollo pasa necesariamente por cambios en las relaciones de poder. Que el poder pase de esas minorías, de esas élites, de esas oligarquías, de esos poderes fácticos, sociales, mediáticos, financieros, etcétera, a las grandes mayorías. Entonces yo te puedo decir, el verdadero cambio de época, más allá de los avances en carreteras, en servicios sociales, etcétera, consiste en transformar los estados burgueses latinoamericanos en verdaderos estados populares. Consiste en cambiar la relación de poder de unas minorías a las grandes mayorías. Ecuador había tenido creo que 5 presidentes en 5 años o algo así. 7 presidentes en 10 años. 10 años, bueno. Usted triunfó, el país se ha transformado enormemente, usted fue reelegido, tiene una amplia mayoría en el Congreso. ¿Usted resumiría cuáles son las grandes transformaciones que su gobierno ha logrado realizar hasta ahora en Ecuador? Insisto, la principal transformación es el cambio del poder político, del poder real. De unas élites, aquí lo más intolerable parecía normal. Por ejemplo, que en dólares, nosotros tenemos dolarización, tenemos una moneda extranjera, haya tasas de interés del 20%, pero el salario básico era $150. Y si aumentaba $10 el salario básico, los medios de comunicación, Fondo Monetario, las élites te hacían una campaña populista. O sea, lo normal era todo para el capital, nada para el trabajo humano. Y eso parecía como normal. Entonces creo que hemos cambiado esas relaciones de poder, hemos puesto al ser humano sobre el capital, al trabajo humano sobre el capital. Pero yo te diría, como lo dije el 24 de mayo, creo que el principal logro de este gobierno ha sido vencer la desesperanza. Yo encontré un país desmoralizado, inmovilizado. Nos habían convencido, esa es una de las estrategias para dominarnos, a través de sus medios de comunicación, etcétera, que los ecuatorianos éramos los más corruptos, los más perezosos, los más mediocres, que no podíamos siquiera tener moneda nacional, que las buenas carreteras eran para Colombia, Perú, Chile. Hoy Colombia, Perú y Chile desean las carreteras ecuatorianas. Hemos vencido la desesperanza, hemos recuperado la autoestima y yo creo que ese es el logro fundamental. Pero además de eso, te insisto, ya en cuestiones reales se ha cambiado la relación de poder. Ya el poder no está en las élites, está el poder en las grandes mayorías. Sin embargo, esto todavía no es irreversible y esa es la lucha, ese es el desafío. La continuidad del dólar como moneda nacional, ¿en qué medida afecta y qué tipo de estrategia de salida? ¿Solo una moneda regional podía ser una vía de salida? Bueno, la dolarización fue un gran error. Lastimosamente se aprovecharon de la
ingenuidad de nuestra gente, ¿no? Las élites, para engañarlos, no conocen de economía, de política monetaria. Pero si la dolarización es tan buena, ¿por qué los demás países no dolarizan? Porque la moneda nacional es el principal instrumento de política monetaria. Y la política monetaria y económica, de política económica en general, la política económica no es otra cosa que coordinación social. La moneda nacional es el principal instrumento de coordinación social. Si tú tienes un empresario con máquinas y necesita trabajo humano, y tienes un trabajador con capacidad de manejar esas máquinas, desempleado, y el empresario no tiene ese trabajador, si no hay adecuada política monetaria, hay desempleo, hay subutilización de recursos. Pero con adecuada política monetaria, dándole un crédito a ese empresario, contrata al trabajador y se reactiva la economía. La moneda es el principal instrumento de coordinación social. Y ese instrumento, ingenuamente, estúpidamente, renunció el país. Por supuesto, en economía no hay cosas que sean totalmente malas ni totalmente buenas. Todo tiene beneficio y perjuicio. La dolarización tiene mucho más perjuicio que beneficio, pero tiene beneficio. Te controla la inflación, te disipa incertidumbre, no necesitas reservas. Pero, por ejemplo, pierdes la política monetaria. Entonces eso fue un gravísimo error. La dolarización no es otra cosa que un tipo de cambio fijo extremo. Mira lo que pasa con Europa con esta clase política, no sale su recesión. Entonces haber crecido con dolarización realmente para los que entienden de economía es un gran logro. Entonces alguien dirá, bueno, usted es incoherente, critica tanto la dolarización, ¿por qué no sale de ella? Porque los costos de salida son inmensos. El problema es el costo de salida, que puede crear un caos social y económico. Y yo creo que una de las pocas alternativas en el mediano plazo para la dolarización es ir hacia monedas regionales, que probablemente por el tamaño de Brasil, Brasil no lo necesite, pero que países pequeños, economías abiertas como Ecuador, la propia Colombia, Perú, etcétera, Bolivia, sí creo que lo necesitan y creo que necesariamente deben ir a aquello, a monedas regionales en el mediano plazo, y eso puede ser una alternativa para la dolarización. El dólar como moneda ecuatoriana es un obstáculo para ingreso pleno de Ecuador en el Mercosur. No, o sea, sí es uno de los peros. Si entiendo bien tu pregunta, sí tendría razón, si la entiendo bien, reflexionar un poquito más. O sea, per se no es un problema, pero como entendemos de economía, ¿no? Precisamente por la dolarización es que hemos tenido que reflexionar muchísimo para entrar a Mercosur. Porque si Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, que están en Mercosur, tienen un problema en su sector externo. Argentina le vende mucho a Uruguay, se deprecia la moneda uruguaya y se equilibra el comercio. Brasil le vende demasiado a Argentina, se deprecia la moneda argentina y se equilibra el comercio. Ecuador no tiene moneda nacional. Entonces, entrando a Mercosur, pierde la única política que le quedaría para equilibrar su sector externo, que es la política comercial. Por eso, por no tener moneda nacional, es que estamos pidiendo a Mercosur mucha flexibilidad y muchas especificidades para el caso ecuatoriano. Y en ese sentido tienes razón, la dolarización ha demorado nuestro ingreso a Mercosur. Usted es economista y se volvió presidente de la República. ¿Qué es lo que usted aprendió de nuevo de economía en la presidencia que no aprendió como economista fuera? Muchísimas cosas. Te pongo solo un ejemplo. Siempre supe como economista más un especializado en desarrollo que la infraestructura ayuda al desarrollo. Nunca me imaginé el efecto que tendrían esos intangibles, la autoestima, el reconstruir la confianza social. Es decir, cuando un poblado tenía solo, como decimos, con un chaquiñán, un camino de mula, un lecho seco de río como camino, y ahora tiene una autopista de primera categoría, no es solo el transporte el que mejora, es la autoestima de esa gente, la actitud, el sentirse parte de una sociedad, el confiar en la democracia, el confiar en su gobierno. Y eso no te lo decían los libros de texto. Yo he aprendido mucho de economía aquí en el gobierno, cosas que no te dicen los libros de texto y sobre todo intangibles, que fundamentalmente la economía ortodoxa no los toma en cuenta porque no se pueden medir, no se pueden tocar, pero existen. Por ejemplo, esa cohesión social, esa recuperación de la fe en nosotros mismos, esa recuperación de la autoestima social. Y eso es uno de los efectos de la infraestructura, que no se lo aprenden los libros de texto. Para concluir, presidente, ¿cuál es la situación de los
ecuatorianos en España. Creo que alcanzaron a ser 700.000, producto casi inmediato de la dolarización, y no sé cuál es la situación actual con la crisis de allá. Tengo entendido que el Estado ecuatoriano ahora tiene representación de los ecuatorianos viviendo afuera, ¿no? A ver, el único éxito en exportaciones en la larga y triste noche neoliberal fue la exportación de seres humanos. Porque dada la crisis de 1999, fruto directo del fundamentalismo neoliberal, aquí no hay dónde perderse. En 1994, en plena noche neoliberal, vienen con su fundamentalismo y dicen, solito el mercado se regula. Así que hay que eliminar los controles del mercado financiero. Y reforman profundamente la ley de instituciones financieras, eliminan los controles, regulaciones bajo el supuesto de que el mercado se autorregulaba. Se autorreguló también que en 1999, 5 años después, quiebran 16 bancos por corruptelas, por falta de reservas, por préstamos vinculados, por plata en el exterior, por utilizar plata de los depositantes para sus edificios de lujo, etcétera, etcétera. Eso quiebra la economía y en pocos años cerca de 2 millones de ecuatorianos huyen por todos los medios del Ecuador. Una verdadera, Ecuador es un país de 15 millones de ecuatorianos ahora. En esa época habrá tenido unos 12 millones. Una verdadera tragedia social. Para mí la mayor tragedia de la historia del país. Es que es fácil hablar de cifras, ¿no? Pero si tú palparas el dolor humano, por ejemplo, niños que se crían sin sus padres, madres que están en España 15 años y nunca han vuelto al país porque están ilegales y nunca han visto a sus hijos. Suicidio infantil, porque había cantones, los cantones son los municipios, donde 60% de los niños se criaban sin sus padres. Se suicidaban niños de 12, 13 años. Fenómenos nunca antes vistos en nuestro país. Entonces, una cosa es hablar de cifras, otra cosa es palpar. Yo no he palpado directamente, pero sí he estado en contacto con esa gente y se nos parte el alma. Bueno, viajaron a España, Italia, no se necesitaba visa en ese entonces, después sí pusieron visa. ¿Y qué pasa? Con la crisis española, esa gente está sufriendo mucho, porque además son unos abusos terribles esa crisis española. El banco mismo te buscaba pagarte el crédito para la casa, porque había exceso de liquidez. Te valoraba tu casa, 500.000 euros. Te daba 550.000 para el coche, los muebles, etc. Se desinfla la burbuja, tu casa ahora vale 200.000 euros. Entrega la casa, pero no se extingue la deuda. Te quedas sin casa y endeudado para toda la vida. Eso es criminal, pues eso es inmoral. El riesgo debe recaer sobre todo sobre el capital. Y en función del poder del capital, todo el riesgo y el costo de la crisis está cayendo sobre la familia, sobre el ser humano. Eso es inmoral. Entonces tenemos miles de ecuatorianos ese problema, los estamos respaldando por todos los medios, pero sobre todo muchos están regresando. Créame que como economista yo sentí una vergüenza enorme del fracaso económico y social del país. Imagínate, o sea, ¿de qué podíamos hablar si la gente huía por todos los medios de su propia patria? Que la inflación baja, que las cuentas fiscales están equilibradas. Para los economistas ortodoxos, para el Fondo Monetario, ese era el éxito de la política económica. Cuando la gente hasta nado quería escapar de su propia patria. Eso era una vergüenza. O sea, yo como economista no podía dormir. Y ahora cuánto doy gracias a la vida de ver cómo se revierte el proceso. Ahora nos regresan los ecuatorianos y vienen muchos españoles a buscar mejores días en Ecuador. Entonces, la comunidad española, ecuatoriana en España, está sufriendo fuertemente la crisis. Le estamos apoyando en todo allá, pero hay muchos que están regresando y bienvenidos. Los recibimos con mucho cariño y con los brazos abiertos. ¿Y usted tiene representación en el Congreso de los que viven afuera? Sí, con nuestro gobierno, con la Constitución del 2008, yo asumí el gobierno del 2007, ya los ecuatorianos en el extranjero podían votar, pero no tenían representación. Ahora tienen 6 representantes a la Asamblea. 2 por los migrantes de América del Norte, 2 por los migrantes de Europa y 2 por los migrantes de América Latina. Tienen 6 representantes a la Asamblea. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, Mir, y un fuerte abrazo a nuestro querido Brasil.